Buenas noches con todos. Empezamos la clase del día de hoy. Listo. Recuerden que hemos venido hablando de todo lo que consiste en los sistemas dispersos. Recuerden que yo les mencionaba que existía, en este caso, dos fases en sistemas dispersos, en la composición de los sistemas dispersos. Y decíamos que teníamos el medio dispersante y la fase dispersa, en donde la fase dispersante es en la que yo voy a disolver a mi fase dispersa, ¿no? Mi fase dispersante es la fase externa, como menciono lo que yo voy a disolver, en lo que yo voy a disolver, y mi fase dispersa es lo que yo voy a disolver. Por ejemplo, puede ser una cuchara de agua, de sal, y la fase dispersante es en donde voy a disolver, que sería un vaso de agua. Decíamos que teníamos la clasificación de las dispersiones y consistían en diluidas o soluciones, en coloides y en suspensiones. Decíamos que las suspensiones, un claro ejemplo de las suspensiones, eran los medicamentos que venían para agregarles agua, ¿no? Ya que al momento de, de agregarles agua, al momento de disolver, todavía existen las partículas de, o sea, esas partículas del medicamento, no se disuelve completamente. Decíamos que la composición de los sistemas diversos según el tamaño de la partícula se dividía en soluciones o disoluciones, en coloides, en dispersiones finas, en dispersiones macroscópicas, ¿no? Recuerden que esta clasificación era según el tamaño de las partículas. Las soluciones o disoluciones, nosotros decíamos que era un sistema completamente homogéneo. ¿Qué quería decir en este caso nuestro sistema homogéneo? Quería decir que se disuelve completamente la, la fase dispersa en el medio dispersante. Y colocábamos el ejemplo de, en un vaso colocaba agua, de ahí revolvía con azúcar y se formaba un sistema homogéneo porque ya no se veían las partículas de azúcar en mi mezcla, ¿no? Por esto se llama sistema completamente homogéneo. En soluciones o disoluciones, las partículas tienen un tamaño de 0,001 micrómetros y no son visibles ni siquiera con el ultramicroscopio, ya sé que son tan pequeñas y no son visibles como absolutamente nada, ¿no? Los coloides, en cambio, estos coloides se encuentran entre sistemas heterogéneos y homogéneos, ¿no? Y el medio disperso es visible con el ultramicroscopio. Las dispersiones finas, en cambio, son sistemas heterogéneos y estos ya son visibles en el microscopio. Y las dispersiones macrométricas también. Estos son sistemas heterogéneos. ¿Qué quiere decir, en cambio, sistemas heterogéneos? Colocábamos el ejemplo del agua con una mezcla de harina. Al momento de revolver se forma, perdón, una mezcla turbia, ¿no? Se forma una mezcla turbia en la que ya es un sistema heterogéneo, ¿no? Y a simple vista se ven obviamente las partículas de harina. Y esto tiene un tamaño, estas partículas, de 50 micrómetros, ¿no? Decíamos que también existía una clasificación según el estado de agregación. ¿Qué quiere decir esto del estado de agregación? Es cuando se encuentran en sólidos, líquidos o gases, ¿no? Entonces, según mi estado de agregación, que ya menciono que es cuando están en sólidos, líquidos o gases, existe una clasificación. Miren, cuando está líquido en mi fase dispersante y sólido en mi fase dispersa, yo formo un sistema disperso, que puede ser en este caso el agua del mar, el azúcar en agua, los jugos, la gelatina en agua fría, la arena en agua, ¿no? Este es sólido y líquido. También veíamos cuando era líquido líquido, cuando era líquido gas.
cuando era sólido sólido, cuando era sólido líquido, cuando era sólido gas, cuando era gas sólido, gas líquido y gas gas, ¿no? Todos estos eran, toda esta clasificación era según el estado de agregación, ¿no? Esto en cuanto a mis sistemas dispersos. Recuerden que yo les decía que tenemos una clasificación de disoluciones o soluciones, de coloides y suspensiones. Vamos a hablar sobre la clasificación de mis coloides, que en este caso se pueden clasificar en sol, en gel, en emulsión, en aerosol y en espuma. Miren, aquí tengo mi aerosol y aquí tengo mi espuma, ¿no? Y miren, yo tengo en este caso un coloide formado y llamado sol cuando mi fase dispersante es líquida y mi fase dispersa es sólida. Siempre y cuando yo tenga una fase líquida en mi dispersante y una fase dispersa que tenga un sólido, siempre voy a tener un sol. Voy a tener un gel, en cambio, cuando la fase dispersante es un sólido y cuando la fase dispersa es un líquido. Ahí es cuando yo voy a tener un gel. Voy a tener un coloide llamado emulsión cuando la fase dispersante y la fase dispersa son líquidas. Ahí voy a tener un coloide de emulsión y en cambio voy a tener un aerosol cuando mi fase dispersante sea gaseosa y mi fase dispersa es líquida o sólida. Ahí voy a tener un coloide llamado aerosol, ¿no? Ejemplos de este coloide puede ser la neblina o las nubes, ¿no? Y la espuma, yo obtengo este coloide a través de que mi fase dispersante puede ser líquida o gaseosa y mi fase dispersa puede ser gaseosa. Ejemplo de este coloide llamado espuma es la crema batida, ¿no? Esto en cuanto a la clasificación de los coloides, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre las disoluciones o soluciones, ¿no? Una solución o disolución es una mezcla de dos o más componentes en la que uno de estos se combina íntimamente con el otro, ¿no? Y así pierde las características individuales. Repito en este caso, una solución o disolución es una mezcla de dos componentes o más, ¿no? Y al momento de ya combinarse el uno con el otro, ya pierden sus características individuales, ¿no? Y ya forman en sí una mezcla que ya tiene obviamente características diferentes porque ya en este caso se han combinado, ¿no? Una solución que contiene agua como solvente se llama solución acuosa, ¿no? Y en este caso llamaremos solución o disolución a las mezclas homogéneas que se encuentran en una sola fase. Miren, esta solución o disolución siempre van a encontrarse en una sola fase. ¿Por qué? Porque ya recuerden que se combinan íntimamente el uno con el otro y así ya forman una sola fase con características diferentes, ¿no? Recuerden, es una mezcla ya homogénea que se encuentra en una sola fase. En mis disoluciones o soluciones, los componentes no pueden separarse por medios físicos simples. En este caso, los medios físicos simples pueden ser la decantación, la filtración o centrifugación. En este caso, no pueden separarse por estos medios físicos, ¿no? Sino que los componentes solo se pueden separar por destilación, por cristalización o por cromatografía cromatografía. En este caso, estos procesos, por estos procesos, perdón, sí se pueden separar por la destilación, la cristalización
o la cromatografía. Los componentes que tienen mis soluciones y mis disoluciones son el soluto y el solvente. Tengan mucho en cuenta, en este caso, estos dos términos porque los vamos a utilizar mucho, ¿no? Y necesito que sepan cuál es el solvente y cuál es el soluto. Miren, el soluto en este caso es el que se encuentra en menor cantidad y es el que se disuelve, obviamente, ¿no? Recuerden, el soluto es el que se encuentra en menor cantidad y es el que se disuelve. El solvente, en cambio, es aquel que se encuentra en mayor cantidad y es el medio que disuelve al soluto. Miren, recuerden, el soluto es el que se encuentra en menor cantidad y es el que se disuelve. Por ejemplo, que se puede disolver una cuchara de agua, una cuchara, perdón, una cuchara de sal, una cuchara de azúcar, una cuchara de gelatina. En este caso, ese es mi soluto, ¿no? El soluto es lo que yo voy a disolver. Y mi solvente es en el que se encuentra en mayor cantidad y obviamente que es el medio en el que voy a disolver mi soluto. Por ejemplo, mi solvente puede ser un vaso de agua. Listo. Y obviamente que en el vaso de agua yo voy a disolver mi soluto, que en este caso es el que se encuentra en menor cantidad, ¿no? Y obviamente mi soluto es el que se disuelve. ¿En dónde? En el solvente. El solvente, en cambio, que obviamente es el que se encuentra en mayor cantidad y es el medio que disuelve al soluto, ¿no? Listo. Los componentes, en este caso de las soluciones o disoluciones, se pueden mezclar en distintas proporciones como parte de su proceso de preparación, ¿no? Para saber la cantidad de soluto y de solvente de una disolución, yo siempre utilizo una magnitud denominada concentración. Se denomina concentración. En dependencia, en este caso de este parámetro, las soluciones o disoluciones se clasifican en diluidas y concentradas. Las diluidas, en este caso, es si la cantidad del soluto respecto al solvente es pequeña. ¿Cómo era en este caso? Recuerden el soluto y el solvente. El soluto era lo que yo voy a disolver y el solvente es en donde yo voy a disolver al soluto. Entonces, me dice que es diluida cuando el soluto respecto al solvente tiene una proporción pequeña, ¿no? Es diluida cuando el soluto respecto al solvente es pequeño, ¿no? Por ejemplo, sigamos con el vaso de agua y sigamos em, con mi cuchara de sal o azúcar. Me dice que es diluida cuando la cantidad del soluto, que en este caso sería mi cuchara de azúcar, respecto al solvente, que sería mi agua, es pequeña. Entonces, al momento de yo colocar una cuchara pequeña de sal en el agua, va a ser una concentración diluida, porque en este caso, como decimos, el soluto respecto al solvente es pequeño. Es concentrada, en cambio, si la proporción del soluto respecto al solvente es grande. Ahí es concentrada. Repito, es concentrada cuando la proporción del soluto respecto al solvente es grande. Por ejemplo, nosotros en el soluto tenemos una cuchara, ya no cucharita, no, cuchara de azúcar. Y mi solvente es un vaso de agua igual. Coloco, y en este caso mi cuchara de soluto, que es mi cuchara de sal, que es grande, ¿no? Respecto al solvente. Y ahí yo ya tengo una concentración ya no diluida, sino concentrada, ¿no?
Ahora vamos a ver cómo conocer si un soluto determinado se disolverá en un solvente. Para que un soluto, en este caso, se disuelva en el solvente determinado, tenemos que favorecer las interacciones de tipo soluto-solvente, de modo que estas sean más importantes, obviamente, que las soluto-soluto y que las solvente-solvente. Dicho esto, de este modo, cuando estamos en presencia de solvente como el agua, las sustancias que normalmente se disuelven en estas son las iónicas y las moléculas polares, ¿no? Las sustancias iónicas se conforman por una red cristalina en la que se presentan iones que las comparten. Miren, en este caso, recuerden, ¿cómo conocer si un soluto determinado se disolverá en un solvente? Para que un soluto se disuelva en un solvente determinado, tiene que favorecer las interacciones de tipo soluto-solvente. De modo, en este caso, que las interacciones soluto-solvente sean más importantes de la soluto-soluto y de la solvente-solvente. De este modo, cuando estamos, como les digo, en presencia de un solvente como el agua, las sustancias que normalmente se disuelven en este son las iónicas y las moléculas polares, ¿no? Las sustancias iónicas, como les decía, conforman una red cristalina en la que se presentan los iones que las comparten, ¿no? Y recuerden que decíamos que la presencia de un dipolo, en este caso, se caracterizaba por el agua, ¿no? El agua tiene una presencia dipolo. Y estas interacciones entre el soluto y el solvente serán ¿qué? De tipo ion dipolo. Recuerden, en este caso el agua se caracteriza por tener, em, por la presencia de un dipolo. Y en este caso aquí también que al momento de interactuar el soluto con el solvente, van a ser de tipo ion dipolo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál va a ser un tipo ion dipolo? La mezcla del agua con el azúcar. Recuerden, el agua es un dipolo y mi azúcar es un ion. Entonces, por eso en la interacción entre soluto y solvente sería tipo ion dipolo. En este caso, los compuestos moleculares y polares también se caracterizan por la presencia de un dipolo y este permanentemente que interactúa con el dipolo del agua. Miren, aquí yo tengo, recuerden que les mencionaba, aquí yo tengo el agua, aquí yo tengo mis compuestos moleculares y polares y les decía que los dos son altamente electronegativos y al momento de ser altamente electronegativos se forma puentes de hidrógeno, ¿no? Se forma puentes de hidrógeno para unirse, ¿no? Para unir en este caso mi agua con los compuestos moleculares. La solubilidad también mencionábamos con forma de expresar la concentración. En este caso decíamos que la solubilidad, que la representación de las solubilidades a diferentes temperaturas se conocía como curva de solubilidad, ¿no? En este caso. Y decíamos que existía soluciones saturadas, sobresaturadas y neutras, ¿no? Y miren, aquí yo tengo en este caso la saturación. Miren, aquí está la curva de equilibrio de saturación. Cuando pasa, sobrepasa ya absolutamente mi curva, decíamos que son soluciones sobresaturadas, ¿no? En este caso, cuando yo tengo abajo de mi curva, son soluciones insaturadas. Y saturadas, en este caso, es cuando tengo yo en el equilibrio. Miren, aquí en este caso, tengo yo, llega en la curva y tengo yo unas soluciones saturadas. Recuerden, mis soluciones saturadas es cuando en este caso una solución, una disolución, ya no puede admitir más cantidad de soluto. Saturada es cuando ya ha llegado al límite, en este caso, de admitir una cierta cantidad de soluto. Entonces, en este caso, la saturada es cuando una disolución em, en este caso no admite ya más cantidad de soluto disuelto. La sobresaturada, en cambio, es cuando contiene mayor cantidad de soluto y que el que está permitido, ¿no?
mayor cantidad de soluto y el que está permitido. Sobresaturado, recuerda, es cuando contiene mayor cantidad de soluto y el que está permitido. Y la no saturada, en cambio, es cuando contiene menor cantidad de soluto y el que admite la cantidad de soluto en el que forma parte de la solución, ¿no? Por ejemplo, la no saturada es cuando yo coloco una cuchara pequeña de azúcar en el agua, como en este caso contiene una menor cantidad, que es una cuchara pequeña, por eso eh, es la no saturada, porque en este caso solo hay una cuchara pequeña en el agua. Listo. Ahora nos vamos en este caso con los procesos de solubilidad. Recuerden que decía yo que hay procesos de solubilidad endotérmicos y procesos de solubilidad exotérmicos. Los endotérmicos es cuando existe o cuando ocurre con absorción de energía en forma de calor. Y exotérmico, en cambio, es cuando se produce que una liberación de energía. Esto es producto del proceso de solubilización, ¿no? Listo. Dicho esto, ahora nos vamos a hablar de las formas de expresar las concentraciones. Miren, en este caso yo tengo, recuerden, soluciones diluidas y concentradas. Cuando decimos en este caso que una dilución, que una solución diluida o concentrada, expresamos en forma relativa a la cantidad del soluto presente, ¿no? Recuerden que decíamos que es diluida cuando el soluto es pequeño al solvente y es concentrada cuando el soluto es en cantidad grande al solvente. El término, en este caso solución diluida, que decíamos, que describe una solución que contiene una cantidad relativamente pequeña de soluto disuelto, ¿no? Y hablábamos de una solución concentrada cuando en este caso existen cantidades disueltas del soluto relativamente grandes, ¿no? Estas formas de expresar la concentración de los solutos en las soluciones, recuerden que es un poco relativa, ¿no? Porque nosotros necesitamos de hacer estudios para poder saber cuándo una solución es diluida y concentrada, ¿no? Repito en este caso, una solución diluida es cuando la cantidad del soluto es relativamente pequeña, ¿no? Y es concentrada, en cambio, cuando las cantidades disueltas del soluto son relativamente grandes. Listo. Existen formas también de expresar la concentración y en este caso se relacionan con una forma genérica de clasificar estos parámetros. Estas formas genéricas de clasificar a estos parámetros de las concentraciones, nosotros tenemos las físicas y las químicas. Las físicas generalmente se refieren a la composición en la que se consideran las cantidades de los componentes mínimos de una solución. Recuerda, las físicas generalmente se refiere a la composición en la que se consideran las cantidades de los componentes mínimos de una solución. Y las químicas, en cambio, en la mayoría de los casos se tiene en cuenta la cantidad de soluto respecto al solvente o solución. Miren, las químicas, ¿no? En la mayoría de los casos se tiene en cuenta la cantidad del soluto respecto a la del solvente o solución. Las físicas, recuerden que les decía que generalmente se refiere a la composición en la que se consideran. ¿Qué cosa? En las que se consideran las cantidades de los componentes mínimos de una solución. Miren, a través de que yo considerar las cantidades mínimas de los componentes, yo tengo que las propiedades físicas. Y las propiedades químicas, en cambio, recuerden que decía yo que en la mayoría de los casos se tiene en cuenta la cantidad.
En las físicas yo tengo en cuenta la composición de las cantidades de los componentes. Y en las químicas yo tengo en cuenta la cantidad de soluto respecto a la del solvente o solución. Recuerden que estas formas equivalentes permiten conocer el valor de la concentración en las unidades más convenientes en cada uno de los casos en los que se trabaje. Dicho eso, vamos a hablar sobre las propiedades físicas. Mis propiedades físicas de las soluciones diluidas en este caso son el color, la densidad, la viscosidad, la presión de vapor, el punto de ebullición, el punto de congelación. Vamos a hablar de cada una de ellas. En este caso, el color, perdón, generalmente es más claro y el soluto es colorido. Bien, recuerden que estamos hablando de mis propiedades físicas. En cuanto al color, generalmente más claro es cuando el soluto es colorido. Por ejemplo, nosotros agregamos en este caso que puede ser un ejemplo de gelatina. Agregamos gelatina en este caso al agua y si mi concentración de agua es mucho mayor a la de mi gelatina, obviamente es más claro, ¿no? La densidad es también una propiedad física. Cuando la densidad en este caso es menor, esto se debe a que la cantidad del soluto por unidad de volumen también es menor, ¿no? En este caso, cuando la densidad es menor, recuerden, esto es debido a la menor cantidad de soluto por unidad de volumen. La viscosidad, en este caso, es baja, ya que la menor interacción entre partículas permite un flujo más fácil, ¿no? Al momento de que la velocidad es baja, la interacción entre partículas permite un flujo más fácil. La presión de vapor, que también es otra propiedad física. La presión de vapor, en cambio, es mayor porque hay menos partículas de soluto interviniendo con la evaporación del solvente. En cuanto a esto, a la presión de vapor, no. La presión de vapor es mayor, ¿por qué? Porque obviamente hay menos partículas del soluto, hay poca cantidad de soluto interfiriendo con la evaporación del solvente. Los puntos, en este caso de ebullición, son menores, debido a que el efecto de la elevación ebulliciosa o ebulloscópica es menos pronunciada, ¿no? Y en cuanto a mis puntos de congelación son muy altos. ¿Por qué? Esto debido al menor efecto de disminución crioscópica, ¿no? Esto en cuanto a las propiedades físicas. Vamos a ver otras propiedades físicas, ¿no? Esto, en cambio, de las soluciones concentradas. Recuerden que aquí hablamos de las soluciones diluidas y aquí vamos a hablar de las soluciones concentradas. En cuanto al color de mis soluciones concentradas, es más oscuro e intenso. ¿Por qué es más oscuro e intenso? Porque yo ya coloco más cantidad de soluto. Por eso en este caso es más oscuro e intenso. En la densidad de mis soluciones concentradas es mayor, ya que hay obviamente más soluto en el mismo volumen, ¿no? Mi viscosidad en este caso es más alta. Y esto es debido a la mayor interacción entre partículas, ¿no? La presión de vapor es menor porque en este caso el soluto reduce la cantidad de solvente disponible para evaporarse. Recuerde, mi presión de vapor en este caso es menor porque el soluto reduce la cantidad de solvente disponible para evaporarse.
Mis puntos de ebullición, en cambio, son más altos. Y esto debido a la mayor elevación ebulloscópica. Y mis puntos de congelación son más bajos, debido a que a la presencia de más partículas del soluto y esto afecta más a la cristalización del solvente, ¿no? Recuerden que en este caso ya deben conocer muy bien qué es soluto y qué es solvente. Soluto, en este caso, es la parte en la que yo voy a disolver, es la cantidad pequeña que yo voy a disolver. Y el solvente, en cambio, que es obviamente en donde yo voy a disolver a mi soluto, ¿no? El solvente. Ahora vamos a hablar de las propiedades químicas de las soluciones diluidas y las soluciones concentradas. En cuanto a las propiedades químicas de de mis soluciones diluidas, yo tengo la reactividad química. Esta reactividad química puede ser menor, ya que hay menos partículas de soluto disponibles para reaccionar. ¿Por qué en este caso es menor la reactividad química? Porque recuerden que en mis soluciones diluidas decíamos que mi soluto está en menor cantidad, en poca cantidad. Por eso en este caso que la reactividad química es menor, porque no hay muchas partículas, hay menos partículas del soluto disponible para reaccionar, ¿no? El pH, en cambio, es si el soluto es ácido o básico, ¿no? El efecto sobre el pH será menos pronunciado debido a la menor concentración. Esto en cuanto al pH, ¿no? Si el soluto es ácido o básico, el efecto sobre el pH será menos pronunciado debido a que, debido a que existe obviamente poca concentración. Y tiene mucho que ver, ¿no? En cuanto a mis soluciones diluidas, decíamos que solo tiene poca concentración, tiene poco soluto. Por eso existe aquí es menor, aquí también en este caso es menor concentración, porque mis soluciones diluidas tienen poco soluto, ¿no? La conductividad eléctrica en este caso es baja. ¿Y esto por qué? Porque el soluto es un electrolito. Y obviamente como hay menos iones, por eso tiene una conductividad eléctrica baja. Ahora vamos a hablar finalmente sobre las propiedades químicas, pero de mis soluciones concentradas. En este caso, en mi reactividad química, generalmente mayor. ¿Por qué es generalmente mayor? Porque allá hay partículas, en este caso que, ya que hay más partículas del soluto disponibles para reaccionar. Recuerden que en mis soluciones concentradas decíamos que existe mayor cantidad de soluto. Y por esto, aquí ya en mi reactividad química ya es mayor porque ya existe obviamente que más partículas del soluto disponibles para reaccionar. El pH en este caso ya tiene cambios más significativos, en este caso si el soluto es ácido o básico. En cuanto a la conductividad eléctrica es alta. Esto en cuanto si el soluto es un electrolito. Esto debido a la mayor cantidad de iones que existen, ¿no? Por eso va a ser una conductividad alta. Y la posibilidad de reacciones secundarias. Esto en cuanto en las soluciones muy concentradas, ¿no? Esto se produce en las soluciones muy concentradas y pueden ocurrir reacciones no observables en soluciones diluidas. Y esto, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir la formación de compuestos secundarios, ¿no? Y listo. Esto sería todo por la clase del día de hoy. Cualquier duda, cualquier inquietud, si tal vez surge al momento de que revisen el video, no duden en escribirme, ¿no? Ahí yo solvento cualquier duda, cualquier inquietud. Listo. Esto sería todo. Hasta luego.